y voy a aprender aquí compartir. Profe, tiene silenciado el micrófono. Hola, ¿ahora sí me escucha? Sí, señora. Listo, ya. Bueno, listo. Qué pena que se me cerró esto. Bueno, listo. La semana pasada habíamos empezado con cierto tema que era jerarquía visual. ¿Se acuerdan lo que habíamos hablado sobre la jerarquía visual? Y sí, hablamos sobre el color, sobre los tamaños y quedamos en contraste. Listo. Bueno, entonces habíamos hablado, voy por acá, color, contraste. ¿Todos estuvieron en la clase pasada? ¿O quién no estuvo? Yo no estuve, profe. Bueno, pero pudiste ver la grabación. Me estoy adelantando. ¿Estás qué? Adelantando. O sea, me estoy poniendo al día. Bueno, listo. Entonces, ¿qué hablamos la semana pasada? Voy a hacer como un resumen ejecutivo antes de empezar. Estuvimos hablando sobre lo que era la jerarquía visual. ¿Quién se acuerda qué era la jerarquía visual? Cindy, L- Hola, profe, porque yo. porque fue la primera que vi y qué pereza yo hablar sola. Listo. ¿Qué habíamos hablado que era la jerarquía visual? ¿Quién se acuerda? Profe, pues la jerarquía visual es como se empieza a componer como la página hoy, desde dónde empieza hasta dónde termina, como que va en cada sitio, es lo que yo recuerdo. Es como se ve la composición visual. Recuerden Sí, que esto no solo aplica desde la página, desde un aplicativo web, aplica para todo lo que estamos diseñando, desde una imagen corporativa, una pieza publicitaria, un banner, cualquier elemento tiene jerarquía visual desde la parte comunicativa y desde la parte estética. ¿Listo? ¿Claros hasta ahí? Ah, y Leonardo, tú ya que llegaste. Leo, ¿me escuchas? Leo no me escucha. Bueno, cuando me escuche me comenta. Listo, entonces, hablamos de jerarquía visual. Empecemos a hablar, hablamos sobre los primeros Profe, temas. qué pena, estaba desconectada el micrófono. ¿Cómo le va? Buenas noches, bendiciones. Buenas noches. Preguntica curiosa antes de continuar. ¿Tú hablaste con el profe Carlos para ver la posibilidad de revisar los trabajos con ustedes? Profe, el profesor Carlos no hemos dado clase porque ya la profesora de física entró. Él estaba dando física y ya entró la profesora que lo reemplazó a él. Entonces no nos hemos visto con él dando clases. Por eso no hablé con él. Si le pueden comentar en privado, no hay problema. Me comentan para ver si le damos una revisión desde ahí. Sí, ¿Listo? señora. Yo le comento, sí, señora. Ya me dio la autorización, yo le digo por el interno. Sí, porfis, para yo también programarme las pocas horas que nos quedan, cómo voy a trabajar, porque pues ya casi voy a empezar con Figma. Eso, listo, profe. Sí, señora. Listo. Bueno, entonces,
Empezamos con la primera parte de lo que estábamos hablando en la clase pasada de jerarquía visual. Empezamos a hablar sobre el tamaño. ¿Qué se acuerdan del tamaño? Uno por uno, no se me atosiguen porque si no me aturden y no alcanzo a escuchar bien. Profe, el Yo tamaño recuerdo, de que... Cualquiera. Beatriz, bueno, pues yo recuerdo que los tamaños son como lo que diferencian, como lo que le das, o sea, a lo más importante y a como diferenciando las partes de la página. Digamos, como lo más importante siempre va en tamaño más grande y lo más básico en tamaño más pequeño. exactamente. El tamaño es muy importante porque nos permite comunicar y darle jerarquía, suena redundante, esa parte visual a esos elementos. Claros hasta ahí. Hablamos también desde la parte del color. ¿Qué se acuerdan que hablamos del color? De los tonos, ¿no? Que usted nos dio el ejemplo con las carátulas de cada uno dentro del Teams y eso, y de la opacidad y demás, que tenía mucho que Exacto, ver los colores que eran pesados y otros que sí eran más suaves, y que eso jugaba un exactamente. papel importante, pues, a la hora de ver la página. Sí, imagínense un botón igual, de igual color que activo e inactivo. Vengo una pregunta, ustedes ya vieron todo lo que tiene que ver con los estados del botón, ¿cierto? Botones activos, botones inactivos, sobre, Todavía no, profe. bueno, listo. Entonces, recuerden entonces un color cuando estoy activo y cuando estamos inactivos. ¿Qué quiere decir que un botón esté activo? Que voy a poder hacer una acción. Y inactivos cuando no me permite hacer acciones, lo que habíamos hablado la otra vez. Por ejemplo, aquí las acciones están inactivas y cuando yo ya estoy acá, le estoy volviendo activa. Hay acciones de diferente, depende del sistema que estemos manejando, planteamos la actividad, que sea activo o que sea inactivo. Ahora, vamos de color. De colores cambiemos a al peso y el grosor. ¿Cómo me afecta? No solamente desde la parte del grosor como tal, sino todo lo que tiene que ver con la parte de brillos. De brillos, perdón, no, de pesos. Cuando yo tengo elementos mucho más pesados, más densos, por ejemplo, vuelvo al mismo término del botón. Voy por acá. Y abramos una ventanita para acabar de esto. Mira que yo le doy ciertos pesos a los elementos para poderme comunicar. ¿Sí les ven? Aquí ya empieza a servir toda la parte de color, la parte de tamaño y empiezo a ver elementos mucho más gruesos, más pesados, elementos que están en la parte superior, en la parte inferior y depende de la ubicación que vayan teniendo, van adquiriendo pesos de acuerdo a todos esos elementos que se pueden manejar. El peso puede volverse a veces hasta psicológico de acuerdo a las formas que yo estoy manejando. Miren que aquí yo tengo una car que es demasiado grande y se vuelve pesada de una u otra forma de lo que yo tengo aquí. ¿Sí lo ven? ¿Sí están viendo mi pantalla? Sí, Sí, profe. sí, profe. Bueno, listo, perfecto. Listo, me vuelvo por aquí. ¿A dónde estamos? Aquí estoy como en recorder el rápido. Y por acá. Espaciado. Recuerden que nosotros alcanzamos a ver espacios en blanco, ¿cierto? No, profe, yo eso no lo vimos. No alcanzamos a llegar, quedamos en donde, en peso. No, señora, los espacios No, en el blanco peso no lo vimos. ¿Ah? Los espacios en blanco no lo vimos la vez pasada. ¿No? No. Entonces, quedamos en peso, me imagino. Creo En que Sí, fue el contraste, anterior. quedamos en esa contraste. parte. Sí. Listo. Vamos a empezar a hablar sobre el espacio en blanco. Ahora sí ya me enfoco. Resulta que cuando nosotros diseñamos, sea para web, sea para cualquier otro sistema digital o impreso,
Es muy importante pensar que el espacio en blanco no es un elemento al que le tengamos que tener miedo. El espacio en blanco es un elemento que me genera diseño. El espacio en blanco es aire. Después comunica agrupación y pausa. Uso más importante, más aire, más alrededor. ¿Qué quiere decir esto? Más aire alrededor. Miren que yo tengo unos elementos y aquí nada más esta parte de acá me muestra que hay un aire. ¿Ven esta partecita de acá? Me muestra que hay aire y hace que se vea que esto pertenece a una categoría y esto pertenece a otra. Elementos que miren todo el espacio en blanco que yo manejo. El espacio que hay entre los elementos. No le tengan miedo porque a veces todo lo van a peñuscando en un solo lado y creen que es que les queda espacio en blanco y eso les va a afectar. Es lo mismo que pasa con los tamaños. Los espaciados y los tamaños que a veces ponen cosas demasiado gigantes. Los ojos, si yo puedo leer esto, eso quiere decir que yo necesito hacer una letra muy grande. Entonces, lo mismo pasa con tamaños, pesos y espaciados. El espacio en blanco comunica, da jerarquía visual, da la forma de transmitir. Espacio en blanco, agrupar elementos relacionados y dejar espacios, entre otros, ayuda a crear una estructura clara y separar los distintos contenidos y las subsecciones. Entonces, ¿cómo el espacio en blanco se me vuelve importante y me jerarquiza? ¿Claros hasta allí? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Señora, Espérate un segundito porque yo tenía otra cosita de una presentación y yo veo que se me borró. Espérate. ¿Será que yo puse la que no es? Temen, qué pena con ustedes. Y acabo de darme cuenta de algo. No. Así. No, entonces ya estoy bien. Listo. Ahora. Sí estoy bien, creí que se me había borrado algo. Bueno, listo. Blancos activos, espacios negativos. Áreas vacías que enfocan lo importante. Uso márgenes generosas. Y intersecciones. ¿Cómo me hace estos espacios generosos y amplios? Mírenme todo esto. No les van a cobrar 5 centavos más por dejar ese espacio en blanco, porque la gente tiene a veces miedo de diseñar con ellos. ¿Quién me colabora por acá empezando a leer? Yo, Listo. ¿qué es la jerarquía visual? El espacio vacío es poderoso. La cantidad adecuada de nada puede marcar y enfatizar lo que importa en pantallas limpias, por lo que funciona mejor que algo, como más elementos que podrían desordenar una pantalla. Úselo para calmar la pantalla y también para llamar la atención sobre los elementos que hay en ella. El generoso uso de espacio en blanco de Google es una característica distintiva de su interfaz icónica y fácil de usar. El espacio en blanco, a veces llamado espacio en blanco o espacio negativo, también ayuda a otros sitios y aplicaciones a establecer una jerarquía visual sólida y no siempre tiene que ser blanco. Listo. Mírenme, ustedes ven las cards que tienen ustedes acá. ¿Ven estas cards? ¿Sí les ven? Sí, profe. Miren todo el espacio en blanco que yo tengo. Miren el espacio que hay entre este elemento y la carta donde está ubicado. Está ubicado cada uno de ustedes. Eso es espacio en blanco. Me da aire, me permite respirar y permite que le dé importancia a ciertos elementos. Por eso es tan importante en el momento de la jerarquía visual. Y miren que aquí ya vamos juntando todos los elementos. Cómo van jugando los tamaños que tenemos con los espacios en blanco, con la jerarquía, con el mismo peso que estamos planteando, y con la jerarquía, para dar toda esa jerarquía visual, esa forma de comunicar
y comunicarle al usuario qué es más fácil, qué es más importante y qué es menos importante. ¿Claros hasta allí? Sí, Sí. profe. Listo. Sí, Alineación. ¿Quién me colabora, por favor, leyendo? Yo, profe. Alineación. Alinear, crear columnas invisibles que ordenen la lectura. Uso, grid de 12 columnas en desktop. La alineación crea orden y conecta elementos. Los elementos que comparten una línea de alineación se perciben como parte del mismo grupo. Listo. ¿A qué nos referimos con esto? Resulta que cuando diseñamos nosotros tenemos que pensar en alineación, en espacio en blanco y en cómo generar cuadrículas. Si se dan cuenta, aquí les voy a mostrar unos ejemplos. Aquí les estoy hablando de una grilla. Nosotros utilizamos normalmente la grilla, que es la que nos da la estructura de cuánto es interespaciado que tenemos entre cada uno de los elementos. Lo cual me permite saber qué hay. Voy a mostrarles por aquí un ejercicio de Figma. Acá. Y para que lo vean más fácil. Aquí, yo creo que por acá tengo grillas. Estoy buscando una grilla. Voy acá. Voy a mostrarles esto. Las grillas son la cantidad de espacio que tenemos entre cada uno de los elementos. Yo puedo plantear cierto nivel de grillas, que es como la especie de, ¿cómo le digamos esto? Como de retícula. Ustedes han visto cuando uno tiene hojas cuadriculadas o digamos, hojas cuadriculadas, no, hojas doble línea o hojas en blanco, más bien, se les voy a poner con hojas en blanco. ¿Aló? Alguien tiene para ahí un micrófono abierto. Ya, Carlos, ¿será que puedes cerrar el micrófono, por fin? Listo. Bueno, entonces, han visto que ustedes cogen una hoja en blanco y uno le puede trazar, va a escribir una cartica y entonces empieza a trazar unas líneas suavecitas con lápiz, con regla, para que sean la guía de uno. Sí. sí, Creo que eso lo hemos hecho todos, ¿cierto? Estas guías son nuestra especie de retícula. Las grillas funcionan como una especie de retícula que me permite saber el espaciado que voy a tener entre todos los elementos de forma uniforme para que no estar uno calculando. Si ven ustedes, aquí siempre hay la misma cantidad de espacio que hay entre el inicio de la CARS y el inicio de esta otra CARS, de este otro elemento. Miren cómo está el espacio, cómo tengo y está manejado de acuerdo a las proporciones. Los 12 puntos de grilla son muy buenos, es decir, aquí les muestro como un ejemplo acá. Ay, ¿dónde abrir el Figma? Que yo lo abrí para mostrárselos. Listo. Acá me está hablando de esto. Normalmente se van multiplicando para permitirme que cuando voy a hacer una, ¿cómo se llama esto? Tengo hoy todas las palabras voladas. Cuando voy a hacer adaptable el aplicativo, es decir, pasar de computador a celular, sea totalmente, tenga responsive, es decir, que sea totalmente adaptativo y que no se vean las cosas no se vean las cosas movidas. Entonces, uno trata de tener siempre plantear desde el principio una grilla, unas que son mis guías
mis paréntesis, mis elementos de apoyo para visualmente todas estén similares. Si ustedes ven esto en un dispositivo, espérate, acá, voy por aquí, se me cerró, acá. Y aquí les voy a mostrar. Miren que son proporcionales la ubicación de cada uno de los elementos que tengo acá. Si los ven que cada uno se va acomodando de forma proporcional, no importa lo pequeño o grande que tenga la pantalla. Sí, Esas son nuestras guías, son esas márgenes que siempre vamos a tener allí. Es muy importante tener elementos de alineación dentro de las grillas. ¿Qué me van a permitir? Si se dan cuenta, todos los elementos de aquí se ven que están en una unidad y se ven totalmente en una línea recta. Estos caen directamente sobre la mitad de estos y se van ajustando de acuerdo a las necesidades. Si llega en este momento otro participante, se va a ajustar inmediatamente el aplicativo para que todo me quede cuadrito por cuadrito y se pueda visualizar bien. ¿Listo? ¿Claros hasta ahí? Sí, Sí, profe. señora. sí, señora. Listo. Entonces, acá, este era como para mostrarles un ejemplo de grilla. Aquí les tengo otra. Miren cómo logré acá. ¿Puedes Y pagar este es por el micrófono del chico que está, lo tiene prendido? Ay, que se lo vuelvo a cerrar. Giancarlo, cierra el micrófono. Allá. Listo. Entonces, por ejemplo, miren cómo voy ubicando todos los elementos. Aquí estamos a 12 grillas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, que es el espacio que se va adecuando. Me va a permitir hacer como si fuera esas líneas transparentes, esas líneas invisibles que les decía que dejábamos nosotros en las hojas en blanco y que luego las borrábamos. Mira que me va hablando unos espaciados que me van a permitir ajustar todos los elementos. Miren cómo los voy adecuando para que tengan un proceso de alineación clara. ¿Claros hasta ahí? Sí, Sí, profe. profe. Sí, Sí, señora. profe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Y miren cómo voy aquí adaptando las grillas. Ya aquí no lo va a ver solamente vertical, horizontal, vertical, sí. De cómo se adaptan cada una de ellas. Una proporción, dos proporciones, que esto es esos cuadritos azulitos que les estaba montando ahorita, para que esto se vea alineado. ¿Sí lo ven? Siempre busco organizarlo de tal manera que cuando yo esté poniendo los inputs, los botones, la información, las imágenes estén adecuadas a esta grilla. De que estén organizadas y adaptadas de acuerdo a cierto espacio. Esto va a hacer que tenga mayor responsive y que se vea muchísimo más organizados los elementos. Miren que si yo cojo y alineo, mis elementos se ven mucho más estéticos que si yo los estuviera aquí como todos regados. ¿Sí lo ven? Sí, profe. Señora, eso lo hace el CSS para los estilos. Creo que sí, yo es que en la parte de programación, poco nada. Sí, eso lo hacen los Nada. estilos. La grilla lo hacen los CSS, los div para las cartas. También lo hace el framework como Bootstrap 5, también lo hace para eso. Sí, pero mira que el diseñador, desde la parte de experiencia de usuario y de diseño de interfaz, define cuánto va a ser el grosor, el tamaño de las grillas para que realmente eso vaya parte del mismo estilo de diseño que se va a plantear. ¿Cómo van a ser los espaciados? Miren que los espaciados que yo manejo acá son muy diferentes a los espaciados que tenemos Sí, claro, acá. teacher, así es. Eso Entonces, lo hacen los famosos padding. los diseñadores lo que hacen es plantearle primero a los desarrolladores cuáles van a ser esos espacios que se van a tener y se van a manejar dentro de la misma grilla. ¿Claros hasta allí? Sí.
¿Listo? Cuando se alinean bien los elementos y el diseño, da forma al flujo y ayuda a los usuarios y espectadores a disfrutar la experiencia fluida en productos y presentaciones digitales. Cuando la mayoría de los elementos están bien alineados, un solo elemento fuera del eje resalta. Si yo tengo ciertas cosas, se me va a notar cuando está brincando y cuando no está adecuado a ese espacio. Hay gente que lo hace normalmente, a veces lo hacen por ojo. No se confíen del ojo, el ojo nos engaña. Y sobre todo cuando ya tengo que hacer un responsive con con otros dispositivos. Cuando la mayoría de los elementos están, a ver, me perdí aquí, fuera del eje resalta. Descubre cómo potenciar pantallas y páginas de todo tipo con una alineación visual eficaz que los usuarios y los espectadores la noten. Hay cosas que están ahí y nosotros no las vemos. Las vemos cuando existe el error, cuando uno dice, esto se movió. Yo por acá hay uno que yo te muestre que tengo por allá sin grilla, que de acuerdo en este momento es un aplicativo sin grilla. Bueno, estoy volada. Que a veces no son organizados. Voy por aquí ya, y traigo acá. ¿Listo? Entonces, estamos hablando del espacio de la intermediario. ¿Listo? ¿Claros hasta allí? Sí, profe. Bueno, vamos a hacer un ejercicio cortico antes de seguir. O no, mentira, voy a terminar todos y luego vamos a hacer un ejercicio en clases donde vamos a poner en práctica lo que estamos viendo. Necesito saber, ¿ustedes pueden compartir pantalla o solamente yo puedo compartir pantalla? Profe, pues la opción de compartir está aquí bloqueada, Está pues está bloqueado, sí. inactiva. Está deshabilitada, sí. Está enable. Ah, Está disable. Está deshabilitada. listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, ya voy a pensar cómo hacemos para que ustedes podamos ver lo que ustedes van a buscar. ¿Listo? Entonces, voy a continuar con los elementos de jerarquía. Repetición. ¿Quién me colabora leyendo, porfis? Yo, profe. Repetición. Las formas, colores o estilos repetidos sugieren que el contenido está relacionado. Los espectadores también hacen asociaciones rápidamente, por lo que es importante usar la repetición con un propósito. Mírenme aquí. Como yo tengo estos elementos que son similares, igual acá, y yo hago una relación. Y miren que aquí se van juntando todos. Se van entendiendo lo que decía, si está disabled, entonces sí, inactivo. Si está, el disabled, ¿cómo lo identifico? Lo identifico a través del color. ¿Cómo le doy la jerarquía desde la parte del peso, de la parte de color, de peso, tamaño? Y voy haciendo cómo estos elementos se repitan de tal manera que yo pueda entender que pertenecen a un solo grupo. Yo voy relacionando. Eso tiene que ver mucho con una cosa, una ley de lenguaje de la visión que se llama similitud. La similitud de formas. Yo como relaciono elementos que son muy similares entre ellos como un solo, como uno solo. Miren que acá veo estas lineecitas me están relacionando que esto pertenece a un solo grupo. Miren las A y me relacionan que pertenece a un solo grupo. Si van viendo que inconscientemente, a pesar de que todo está regado, no está, es un desorden ordenado, digámoslo así. Miren que está de una u otra forma simétrico, está alineado con ciertos elementos para que yo visualmente entienda qué pertenece a qué y qué es lo que estoy haciendo con cada uno de los elementos. ¿Claros hasta allí? ¿Dudas, Sí, preguntas? Señora. Profe, tú nos vas a compartir la presentación, la vas a subir al Drive. Yo no la he subido. No, la puedes subir Ah, para yo, listo. por Yo se las comparto ahorita. No me hagan olvidar, listo, que creí que se las había subido. Bueno, proximidad. La cercanía que yo tengo entre cada uno de los elementos me hace parte de la proximidad. Hace que yo relacione la similitud, el parecido que tengo entre los elementos.
Y lo cerca y lo lejos de ellos hace que yo empiece a hacer la relación entre el color, entre el tamaño, entre ciertos elementos. Miren cómo yo juego acá y aquí vuelvo al mismo ejemplo de cómo tengo lo cercano entre estos para yo entenderlos como un solo grupo y cómo se parecen entre ellos si tienen similitud y cómo se parecen entre la parte del color y cómo le doy cierto tamaño. Por eso a veces cuando yo paso por un lado, cuando el tamaño cambia y tengo 2 o 3 botones y todos están cercanos, me hacen entender que las acciones son en conjuntas. Atrás, siguiente. Normalmente los pongo cerca para yo hacer esa relación de similitud. ¿Claros hasta allí? Sí, señora. Bueno, ¿quién me colabora leyendo aquí? Yo, profe, de nuevo. Bueno, Proximidad. Los elementos que están cerca unos de otros parecen agrupados y esta es una de las principales razones por las que la ley de proximidad funciona como uno de los principios arraigados en la psicología de la Gestalt, que explica cómo los humanos perciben los patrones y las agrupaciones. Úsela para agrupar elementos similares estratégicamente para ayudar a los usuarios. listo. Aquí está hablando un poquitico de la psicología de la Gestalt. Ustedes creo que no alcanzan a ver nada de eso, o si lo ven, pues no lo ven conmigo. La psicología de la Gestalt, ¿alguien ha escuchado sobre ella? No. Sí. ¿Qué han escuchado? Cuéntame. La psicología gestáltica es una corriente de la psicología humanista que reconoce al ser humano como una totalidad y no como la fragmentación de partes, lo que hace que haya una conexión entre el cuerpo, la mente y el alma, por así decirlo, y que en la corporalidad y en el movimiento, justamente dentro de las concepciones de la percepción, eh, es que se pueda, digamos, como transformar diferentes aspectos relacionados al ser humano. Listo. Dentro del área del diseño, nosotros utilizamos mucho la psicología de la Gestalt desde los procesos de percepción y cómo hacemos que perciba nuestro receptor, nuestro cliente, nuestro público objetivo, nuestro usuario, como le queramos decir, de acuerdo a lo que nos estemos moviendo. ¿Qué quiere decir esto? Cómo el cerebro relaciona, aquí la que habló, ¿quién fue? Mafe. No, Ana María. señora. ¿Quiera que pueda explicarle de la psicología de la Gestalt? Que nos lo explicó muy bien, por cierto. Ana María. Ana María, listo. Lo que nos acaba de explicar Ana es sobre la psicología de la Gestalt, pero resulta que la psicología de la Gestalt aplicada desde el diseño habla mucho sobre el concepto de la percepción y tiene ley fundamental, que el todo es mayor que la suma de sus partes. No es lo mismo ver un objeto por fracciones o por pedazos a cuando yo hago una relación de todo. Inconscientemente, el cerebro termina de unir elementos como unidad, como los pasa acá. Miren que yo relaciono estas formas aquí, que son puras líneas. En ninguna parte me está diciendo que son párrafos, pero yo hago una relación de percepción de que todos pertenecen a una misma unidad. Yo cierro formas. El cerebro termina de entender formas semicerradas. Ya tengo abierto aquí Illustrator para mostrarles algo. Como no tengo tablero, mi tablero es Illustrator. A coger aquí. ¿Qué ven aquí? Un rectángulo.
Un rectángulo. ¿Todos ven un rectángulo? Cuadrado. ¿Ah? Un cuadrado. Bueno, es un rectángulo, pero te lo valgo como forma geométrica. Si se dan cuenta, mi ojo hace entender toda la forma como si fuera un rectángulo y está cerrado. Espérate que se me cayó esto. Listo. Como una forma toda cerrada. Y realmente la forma nunca ha estado cerrada, pero mi cerebro percibe esto como un elemento totalmente cerrado. Y yo lo dejé una parte abierta. Él sigue entendiendo que aquí hay un rectángulo. Regálenme eso. Él sigue entendiendo acá como un elemento, como un rectángulo, y lo seguimos leyendo como un rectángulo. Mi cerebro termina de cerrar esas formas. Veo aquí. Ay, pues no veo nada. Listo. Esto es lo que nos habla la psicología de la Gestalt, de cómo nosotros, él tiene 10 leyes de la Gestalt, pero pues en este momento, como esto no es clase de psicología de la Gestalt, solamente les voy a mostrar como ciertos elementos. Miren que yo sigo viendo el elemento del rectángulo, porque mi cerebro termina de entender que a pesar de que tengo espacios abiertos, yo lo asimilo como un todo. ¿Me hago entender desde la percepción? Sí, profe. Listo. Entonces, la percepción me permite entender el todo de lo que estoy viendo. Ahora sí. Hay diferentes leyes de la Gestalt que están relacionadas con diferentes modelos, digámoslo así, pero pues en general eso habla de la percepción y cómo yo relaciono. La percepción está relacionada también con la proximidad. Como elementos cercanos yo los relaciono como un todo, como que todos pertenecen al mismo paquete a pesar de que sean partes dentro del mismo paquete. Si no los confundí, Repítalo, profesora. Por favor. bueno, resulta, pues no tengo las mismas palabras porque ya se me olvidaron. Eh, la percepción hace que yo haga relación entre ciertos elementos y los empiece a ver todos como elementos integrados, a pesar de que, achú, ay, pero, ah, qué pero, que se me fue un estornudo. Entonces, la ley de la Gestalt me habla sobre la percepción de cómo yo asocio elementos y cómo los estoy viendo a través de su cercanía como un todo. Por eso hablamos donde todo, el todo es mayor que la sumatoria de sus partes, pero mi cerebro entiende que todos elementos funcionan dentro del mismo conjunto. Miren aquí, miren que acá yo hago una relación que todo este paquete está junto sin tener que tener elementos terminados. Yo no tengo que tener una línea cruzada de aquí hasta acá para entender que estos son dos paquetes, que esto me está separando los elementos y que esto va completo. Aquí él entiende y termina de entender, de construir esas formas. Son procesos que hace el cerebro de manera inconsciente. Leo, te respondí ya, ¿me entendiste? Sí, señora, clarito. Listo. Entonces, en diseñar es muy importante eso, entender cómo le voy a explicar al usuario a qué pertenecen ciertas cosas, cómo se leen, cómo van generando los pesos en lectura y hacen que me vaya entendiendo todo como ese todo. ¿Claros hasta allí entonces? Todos los elementos que acabé de nombrar hasta ahora hacen parte de la jerarquía visual. Y la jerarquía visual es un elemento fundamental a la hora que voy a hacer una maquetación web y ya voy a diseñar tanto de los wireframes de baja fidelidad hasta los wireframes de alta fidelidad, que son los famosos mockups. De cómo yo hago y tengo en cuenta cada uno de esos detalles para empezar a hacer la construcción visual.
donde voy a escoger y voy a poner un elemento mucho más alto, más grande, más bajito, más pequeño, qué colores voy a utilizar, qué tipografía, que la tipografía se convierte en una forma que se va integrando dentro del mismo diseño. No es lo mismo que yo planteé proximidad con esta tipografía a que yo la planteé con qué tipo, con esta. Ven que va cambiando entre el concepto del diseño y la forma como va haciendo que cambie todo. Sí, profe. Entonces, y no es lo mismo que yo planteé este texto con esto. Voy cambiando las características. Entonces, todo lo que estamos hablando es jerarquía visual. Ahora, voy a empezar a hablar sobre otros elementos que están dentro del proceso de maqueteado, que son fundamentales desde la parte visual, para hacer mucho más estética y funcional los elementos. Primero, elemento clave de una buena estructura. Y yo, ¿por qué sigo teniendo esto un montón de numeración y yo nunca sé de dónde la saqué? Ah, ya sé de dónde la jerarquía. Listo. ¿Quién me colabora leyendo por aquí? Yo, Yo, profe. profe. Dale. Dale, Ana. Dale, gracias. Elementos clave de una buena estructura. Navegación intuitiva. El menú de navegación debe ser claro y fácil de entender, permitiendo a los usuarios encontrar lo que buscan rápidamente. Aquí estamos hablando desde la parte, no estoy hablando desde la parte de arquitectura y no estoy hablando de la parte de mapa de navegación. Estamos hablando desde la parte visual. ¿Cómo yo hago entender al usuario que en un proceso de maquetación, visualmente eso es un menú y que no es cualquier otra cosa? Que yo lo entiendo como un botón, es un botón que me va a producir una acción y que se diferencia del resto de elementos que tengo dentro del aplicativo. Todo eso hace parte de entender lo que son los elementos claves dentro de mi proceso de navegación. ¿Claros hasta allí? Quiero ver Sí, si me puedo profe. apurar a ver si alcanzamos a hacer un ejercicio. El otro elemento, o si no lo alcanzamos a hacer, se los dejo de tarea. Pues, hoy saben que no es obligatorio, pero pues la idea es aplicar. Contenido bien organizado. Todo esto se relaciona con lo que ya vimos de jerarquía. ¿Quién me colabora leyendo? Yo, profe. Contenido bien organizado. El contenido debe estar estructurado de manera lógica, utilizando títulos, subtítulos y bloque de texto, al igual del uso de elementos gráficos de como imágenes y o videos. Listo. Vamos en la parte de cómo yo aplico la tipografía y las formas. Cómo yo voy a resaltar ciertos detalles a través de todo lo que hemos visto. Mire que es la repetidera y es la mezcla de todos. El color me está diciendo dónde estoy parada. Si ustedes ven, aquí tengo la jerarquía que le estoy dando de los tamaños y de los tamaños. Cuando pongo mucho más grande el tamaño de mi cuenta, más pequeño en un color más claro, iniciar y registrar. Como todos estos tienen una similitud de elementos, ¿por qué? Porque todos tienen unas formas similares, unos tamaños similares, manejan el mismo espaciado, es decir, la grilla está igual, están alineados, están organizados. Si se dan cuenta, todos estos elementos aquí se encuentran totalmente alineados hacia una línea imaginaria. Miren todo cómo se va integrando y cómo yo voy organizando de forma estética, teniendo en cuenta al usuario y cuál es primero tanto desde su percepción y desde lo que para el usuario es común. Sería complicado que yo tuviera este carrito aquí. Para el usuario, o aquí, más bien, aquí donde dice Cambalá, sería confuso, porque el usuario está relacionado directamente donde lo tengo ubicado. Entonces, ¿cómo yo organizo las cosas de forma clara? Y cómo le estoy diciendo al usuario qué es más importante y qué es menos importante dentro de mi aplicativo. Eso hace forma de que yo guíe la mirada y maneje cierta mirada hacia los elementos. ¿Claros hasta allí?
Sí, señora. Señora, Este tiene que ver mucho con el espacio en blanco. Diseño limpio y sencillo. Entre más simple y sencillo es un diseño, mucho más fácil es poder identificar lo que me está mostrando. Me permite mucho más fácil entender visualmente qué es lo que tengo que leer y dónde estoy ubicada. Mírenme acá. ¿Cómo estoy manejando esto? Ay, qué pena con ustedes, estoy un poquito cansadita ya. Entonces, mírenme el peso que le estoy dando a este texto y aquí le tengo un segundo. ¿Cómo relaciono estos espacios mucho más sencillos, muchos espacios limpios, manejo de fotografía? La fotografía maneja ciertos colores que no se pierden y hacen alto contraste con los otros elementos que tengo acá. Entonces, me permiten contrastar, me permiten visualizar, me hacen toda una relación para que tener una composición sencilla y limpia. Lo que veíamos ahorita el ejemplo de Google. ¿Claro eso está allí? Sí, profe. Elementos claves de una buena estructura. La disposición de los elementos. ¿Quién me lee por aquí, porfis? Yo, profe. Elementos clave de una buena estructura. La disposición de los elementos en una página web debe ser intuitivo y permitir una fácil navegación. Esto mejorará la forma en que los usuarios interactúan con el sitio web. Es importante prever las necesidades de los usuarios. Listo. ¿Cómo la estructura de qué se pega para yo tener una buena estructura? ¿Qué tendré que tener en cuenta? ¿Qué creen que ¿Cómo, debo tener en cuenta? cómo así, profe? Para yo tener una buena estructura según lo que estamos diciendo. ¿Y qué estamos diciendo? La disposición de los elementos de una página web, de cómo se distribuyen ellos para que sean estéticos y comunicativos. ¿Qué podré tener en cuenta yo para lograr tener una buena navegación que sea clara, teniendo en cuenta la parte de disposición de los elementos? ¿Qué creen que me hace falta? De todo lo que hemos hablado. Empezar con una buena jerarquía, ¿no? Tener una jerarquía. ¿Qué más podría tener? Orden. Orden, un buen mapa de navegación. Imagínense que voy a estructurar esto coherentemente si no tengo un buen mapa de navegación. ¿Cómo voy a crear, voy a tener aquí el manejo de los colores? Miren cómo yo voy utilizando. Aquí lo subo el tamaño para que me lo vean mejor. Ah, ah. Ahora sí, sí, perdón. ¿Cómo voy dejando para que yo tenga una buena estructura? Tendré que tener los espacios en blanco, los espacios alineados. Como miren cómo voy estructurando esto. Mírenme acá, cómo planteo una imagen, cómo se ve casi por columnas, diferenciando y cómo caen estas, la división de estas tres sobre todo este elemento y todo se ve como acomodadito en conjunto estructurado. ¿Sí lo observan? Sí, Sí. profe. Listo. Bueno, una buena estructura es necesario todo lo que hemos hablado. Tamaños, formas, colores, texturas. Vamos a hablar ahorita de los procesos de lectura. ¿Quiénes han escuchado algo sobre las lecturas? Tipos de lecturas que tenemos. ¿Han escuchado algo? ¿Han escuchado algo sobre los tipos de lectura? Sí, no, díganme algo, pero respóndanme. No, de mi Yo parte no, no. profe. Pues no sé si sea como en los procesos de investigación, la lectura. Es que en los procesos de investigación, no sé, uno hace una lectura, pero no en términos literarios, porque también está la lectura literaria,
Ujú. sino la lectura relacionado con el contexto, lo que no es explícito, lo que puede ser simbólico. Entonces está la lectura crítica, de acuerdo al contexto, uno busca seleccionar elementos de ese contexto o estímulos del entorno que puedan permitir, por ejemplo, justamente cuando tú hablas de la percepción, fundamentar o estimular esa percepción de acuerdo a las necesidades, y entonces está la selectiva, por ejemplo. Bueno, no sé, es que es como, no sé si está relacionado con lo que tú estás diciendo. Lo que estás diciendo es importante, pero no es a lo que me refiero. Hay unos tipos de lectura que nosotros hacemos en web. Hay que pensar mucho desde lo que es, desde el concepto gráfico, al fin y al cabo ustedes están estudiando multimedia y web, es decir, también la parte multimedia, de cómo yo trabajo la parte de lectura. Nosotros, voy a hablar primero desde lo gráfico y luego me voy a lo digital. Desde lo gráfico, nosotros cómo trabajamos la lectura. Normalmente, ¿cómo leemos? Nosotros leemos de acá hacia acá. Estos son nuestros procesos de lectura. Por eso tenemos puntos que son mucho más fuertes y otros menos fuertes. Puntos, puntos que son fuertes a los procesos de lectura. Estos puntos de aquí, estos puntos de acá, estos puntos de acá. Este es conocido como el punto ciego, que es el que menos utilizamos nosotros porque nuestro ojo da, de acuerdo a la percepción que estamos diciendo, nosotros damos por terminado, damos por hecho ciertos temas. Si ustedes leen, cuando uno lee normalmente cualquier texto, nuestras palabras las terminamos, nosotros no leemos toda la palabra, sino hacemos una relación de parte de la palabra y en mi cerebro termina de formar la palabra. Por eso cuando a veces estamos leyendo y nos encontramos con una palabra extraña, como que nos chocamos y nos golpeamos como, ¿qué es lo que estoy leyendo? Eso desde la percepción. Y es muy cercano a lo que veníamos hablando, lo que venía hablando la compañerita. Este punto yo doy por hecho que lo estoy terminando de leer en mi mente, de acuerdo a la similitud que hago con las palabras, como que termina de decir la oración. Y es un proceso que se hace inconsciente, no es que lo hagamos matemáticamente, sino se hace inconsciente. Ahora, desde web vamos a hablar de 3 tipos de lecturas y funcionan de una manera diferente. Tenemos lectura Z, lectura E y lectura F. Y eso está basado en las formas que realiza el ojo para poder hacer una lectura de lo que está viendo. De esta manera le da importancia a ciertos temas o a cierta educación. ¿Listo? ¿Quién me lee, porfis, ahí como para, yo ya contextualicé y como para que quede lo que les dejé por ahí escrito? Profe. Principales patrones de lectura en la web. Los usuarios en general no leen las páginas web palabra por palabra como lo haría como un libro. En su lugar, escanean el contenido rápidamente en busca de información relevante. Esto se debe a varios factores, como la sobrecarga de información, la distracción y la búsqueda de respuestas rápidas. Qué interesante, doctor. Miren que nuestro ojo lee de una manera muy diferente a lo que uno cree. Vamos a dar un ejemplo. Aquí tengo un cuadrito donde me está mostrando cuáles son los puntos más fuertes. Énfasis primario, ¿por qué? Porque desde aquí empieza toda la lectura. Seguimiento fuerte. ¿De dónde a dónde voy? El paso 1, de donde tengo el ojo, hacia dónde lo estoy enfocando. Esta es nuestra, y sobre todo en nuestra cultura occidental. La cultura oriental tiene unos procesos de lectura diferentes. Si en algún momento están pensando hacia la cultura oriental, tener que diseñar algo, hay que tener en cuenta cuáles son sus patrones de lectura. ¿Cómo leen la cultura oriental? ¿Cómo son las letras de la cultura oriental? Inentendibles. No, pero la lectura, yo ya sé que son carajos que no entendemos. Vertical. Con una, Vertical. ¿Quién dijo vertical? Es vertical. Listo. Yo pensé que Leo. era también.
que un símbolo puede darte una frase entera. Sí, no, eso ya luego aprendemos idioma porque yo eso sí no sé. Lo que estamos definiendo es que nosotros leemos de forma horizontal y la cultura oriental lee de forma vertical, lo cual hace que tenga puntos más fuertes y puntos más débiles diferentes a lo que nosotros manejamos habitualmente desde nuestra lectura. Entonces, el primer punto tengo énfasis, el primer cuadro, el segundo es un seguimiento fuerte, hacia donde me guía fuertemente el ojo a hacer la acción. Yo empecé en un punto y inconscientemente voy a hacer este movimiento de lectura. ¿Me hago entender? Sí, profe. Sí, profe. Sí, Aquí, señora. acá es el punto, mírenlo aquí, el área donde termina, empiezo aquí, fíjate, tú, acá abajo el ojo, y este era. El último punto, por eso este se le conoce como un punto débil, depende de lo que estén planteando y cómo se maneje. Porque el seguimiento de aquí para allá es menos. Y como nosotros leemos de esta manera, vamos haciéndolo de forma descendente y estamos leyendo de esta manera. Ya este punto es el que menos leemos nosotros. Yo prácticamente a veces estoy leyendo y yo ya sé con qué palabras va a terminar toda la oración. Entonces yo ni siquiera leo la oración desde el principio, sino las últimas palabras inconscientemente y el cerebro termina de construir toda la forma de acuerdo al contexto. Entonces, entendemos aquí las ubicaciones del ojo. Vamos a hablar del primer patrón, que es el patrón Z. ¿Quién me colabora empezando a leer? Yo, profe. Eh, Patrón Z. Los usuarios escanean horizontalmente de izquierda a derecha en la parte superior, luego de derecha a izquierda en la parte inferior, formando una especie de letra Z. Es importante ubicar los elementos más importantes en la parte superior izquierda y derecha de la página. Este patrón lo solemos encontrar en páginas que tienen un contenido más visual, las cuales no están centradas en el texto. Podemos usar este patrón para aquellas interfaces en las que lo principal es la llamada a la acción y predomina la simplicidad, como por ejemplo para páginas de inicio. Mírenme, lo importante de esto me está diciendo cómo ubicar los elementos para tener en cuenta cómo se los no, cómo le van a guiar al usuario para que haga la lectura mucho más rápida y más clara. ¿De dónde? Como un ping-pong. Ping-pong, ping-pong. ¿De dónde a dónde voy? ¿De dónde a dónde voy? Y ustedes van a guiarle en la mirada para que sea más fácil para él hacer una lectura. Entonces, mírenme aquí en ejemplo, cómo empieza desde aquí mi mirada, punto, segundo, segundo. Este es el más débil, recuerden, y este de pronto se me convierte hasta el más fuerte. Yo puedo también lograr que este punto se me convierta en un punto fuerte. ¿Cómo cree, de acuerdo a todo lo que hemos hablado, cómo podría convertir este punto en un elemento mucho más fuerte? ¿Y está colocando algo más llamativo en esa parte? Porque se ve Exactamente. como opaco. Exactamente. Si le aumento el color, si le aumento el tamaño, si le genero una textura, la misma textura, las sombras son texturas. Si hago que este punto rompa de todos los anteriores, lo convertiré en un punto focal. Pero si yo no logro eso, que es a veces complejo, no voy a convertirlo en un punto focal y la gente al final muchas veces ni siquiera leerán ese punto. Continuamos por aquí. Uno por uno, no se me atosiguen leyendo. Ah, pues, ¿puedo leer yo? Sí, mi cielo. Patrón Z. La web de Fitbit usa colores con un patrón en Z de forma muy inteligente. El magenta brillante llama inmediatamente la atención en la parte superior de la jerarquía visual, mientras que nos lleva al botón Get Active, indicando que ambos conceptos están interrelacionados. Miren cómo empiezo a darle desde aquí el inicio, la lectura empieza aquí y empiezo a jugar con el cierre.
este elemento yo tendría que tener acá un botón o el icono del elemento que tengo acá debería ser mucho más importante que cualquiera de los demás. Y es una forma de generar jerarquía visual. Claro, hasta allí, jerarquía visual no, de forma de tener en cuenta la maquetación. Ahora voy a utilizar patrón NF. No hablé del patrón NF, pero vamos a tenerlo en cuenta ahorita y se los muestro. Ahí no los tengo. ¿Quién me colabora siguiendo leyendo? Uno. Yo, profe. Ay, sí, es que pero yo aquí bastante que hablo. Patrón NF. Es el patrón más común. El usuario comienza a escanear la información en una línea vertical de izquierda a derecha buscando palabras o puntos claves. Una vez encuentra lo que está buscando, su visión se mueve horizontalmente para saber más. Si unimos los puntos que hace el movimiento ocular del usuario, veremos que es similar al de la letra F. Voy a mostrarles esto. Veterinaria. Espérate que me estoy buscándoles un ejemplo. Esta lectura en Pues ahorita me acuerdo de algún ejemplo. Listo. Bueno, ¿qué me dice? Empiezo desde aquí la lectura hacia acá. Luego la lectura de aquí hacia acá. Se va mucho hacia la parte de textos. Y mire que aquí está más reducida o puede ser esta. Y yo puedo tener otro punto focal acá. Al tener otro punto focal acá, mi lectura se convertiría en E. Ya diría de aquí hacia acá. Por ejemplo, ¿han visto cuando yo tengo acá el logo de, un logo, por ejemplo, o logo no, el icono de WhatsApp y lo pongo en esta esquina? ¿Sí lo han visto por ahí en algunos aplicativos? Sí, profe. Sí, Eso señora. ¿ah? Sí, claro. Eso quiere decir que ya mi patrón de lectura se convierte en E, porque estoy dando el cierre de la lectura en este punto como un punto focal. Si se dan cuenta en este ejemplo que les tengo acá, que estaba buscando algo por decirlo en Google, estoy diciendo que mi lectura viene de esta manera. Y por eso, y aquí normalmente hay un hueco. ¿Se han visto que aquí esto me sobra todo este espacio para abajo? Es puro hueco. ¿Sí Sí, lo Sí, han- profe. Es por eso, porque mi lectura está pensada en F. Si yo quisiera lectura en punto E, pues podría tener una imagen aquí, un icono, un elemento que me hiciera obligar a que el ojo llegara hasta el final de acá. Pero mi ojo va hacia este lado. Tanto así que yo solamente leo acá, me voy enfocando en lecturas hacia este lado. Ya no enfocada hacia este punto de aquí. Claro, estas lecturas las confundí, no los confundí, si me entendieron, no me entendieron. Sí, profe. Sí, profe. Listo. Eso hace que mi lectura sea mucho más fácil. Por acá, continuamos con los patrones en F y en Z. ¿Quién me colabora? Coloca los títulos, subtítulos y la información más importante en la parte superior izquierda de la página. Utiliza listas con viñetas y negritas para destacar los puntos clave. Este patrón lo solemos encontrar en páginas que tienen mucho contenido textual. Esta forma de consumir contenido hace que los usuarios procesen una cantidad de palabras muy reducidas de todo el contenido, por lo que es aconsejable que los títulos, subtítulos, párrafos y viñetas empiecen con palabras clave atractivas. ¿Listo? Entonces, miren cómo me está diciendo que en general, por ejemplo, a la hora de utilizar textos, de utilizar imágenes, miren como por ejemplo esta Z, obliga a llegar acá, pero aquí le di un punto, este 3 lo convertí en un punto focal de lectura, porque empecé acá, entonces aquí tengo el home, pero no, en el header tengo acá el logo, voy aquí hacia el loguear,
pero este es posiblemente un blog que si está de cuenta, solamente tengo imágenes, pero estoy haciendo que el punto diferente se me convierta a un texto. Aquí yo ya le di jerarquía a este punto. Si yo hubiera puesto la imagen aquí, posiblemente mi lectura hasta acá no hubiera llegado, porque mi lectura es prácticamente de imagen. Entonces, aquí le estoy dando importancia. ¿Listo? ¿Claros? Sí, profe. Bueno. Sí, señora. Espacios entre los elementos. Los espacios entre los elementos vienen relacionados con lo que hablábamos ahorita de los espacios en blanco, de cómo la simplicidad de esos espacios me hace que ese aire que se crea entre ellos sea mucho más estético, mucho más cómodo, mucho más agradable de manejar, más fácil de entender cada uno de los elementos y las secciones que tenemos dentro del sistema y cómo yo aplicarlos. Miren acá. El aire entre los elementos me dejan estos. No me va a quedar mucho sobre este porque este es muy similar a lo que estábamos hablando del espacio en blanco, de entender de cómo yo lo voy a utilizar para diseñar algún elemento que sea mucho más estético. ¿Claros? Sí, Alineación. Veníamos ya también de hablando esto. En la alineación lo tocamos mucho cuando estuvimos hablando de las grillas, de cómo yo justifico un texto hacia un lado o cómo justifico el texto de otras maneras, de cómo voy a hacer que este seco sea mucho más agradable y que los elementos estén ubicados en los espacios y que tengan como un orden y una estética. Igual eso ya lo habíamos hablado, entonces no me voy a quedar dando vueltas. Quiero alcanzar a terminar, a ver si puedo plantear la actividad. Espacio y textura. ¿Quién me colabora, porfis, aquí hablando? yo, Leyendo. profe. Ujú. Otra forma de llamar la atención del usuario es darle al contenido aire para respirar. Si se deja suficiente espacio negativo alrededor de un botón o si las líneas de un párrafo están bien espaciadas, los elementos serán más legibles para el usuario. El espacio en blanco también ayuda a que el contenido sea más fácil de leer. En 2004 se realizó un estudio que descubrió que el uso de espacios en blanco entre párrafos y en los márgenes laterales aumentaba en un 20% la comprensión del texto, ya que al lector le era más sencillo centrarse en el contenido. Listo. Miren, por ejemplo, acá voy a meterme con una red social. Miren los espacios gigantes que tenemos en blanco, que a la vez están alineados, están con una grilla y un espacio que me permite adaptarme, adaptarlos de tal manera que sean estéticos para mí. ¿Sí lo ven? Y cómo mantengo estos aires y estos elementos entre cada uno. Entonces, y la parte de la textura es cuando yo tengo un elemento por acá. Tengo elementos, por ejemplo, la sombra. Miren que aquí la sombra se me convierte en una textura. Miren cómo acá hago un espacio separador a través de la sensación de textura que me va haciendo. Cómo las imágenes se me convierten en textura. No es lo mismo que tuviera aquí una imagen, miren esta, a tener esta, y se me convierten en textura que me hacen ser mucho más, me hacen llamativo, más llamativo el elemento. ¿Claros hasta allí? Sí, señora. Tipografía. ¿Ah? ¿Hola? ¿Me iban a decir algo? Bueno, ¿quién me colabora continuando leyendo por la tipografía? Tipografía. La tipografía a menudo subestimada es un elemento fundamental en la maquetación web, que puede marcar la diferencia entre un diseño exitoso y uno que pasa desapercibido. La elección correcta de las fuentes, sus tamaños, estilos y combinaciones puede influir significativamente en la experiencia del usuario y en la percepción de tu marca. Listo. La tipografía nos comunica demasiado.
Hay una cosa que se llama la capacidad expresiva de la letra. Y como esa letra, ese tipo que ustedes eligen, hace que algo se vea mucho más fresco. Miren, por ejemplo, aquí, o se vea más serio, de cómo yo lo voy a manejar. Esto tiene que ver, la capacidad expresiva de la letra tiene que ver mucho con la psicología de la tipografía. La tipografía maneja cierta psicología que me transmite ciertas cosas. Si yo estoy diseñando una pieza, o por ejemplo, va a diseñar un logo, y un logo más rápido, el ejemplo más rápido que siempre doy, de comida light. Estoy vendiendo, voy a hacer hamburguesas, cero grasas, y cero carbohidratos. ¿Cómo plantearía yo el logo? Una tipografía gorda, redonda, pesada, o una tipografía mucho, mucho más light. Sería mucho Chicos, más light, ¿no? Pues por ejemplo, esta tipografía sería buena para trabajar una tienda de hamburguesas light. no. No, ¿Por qué? Porque se ve mucho qué. ¿O creen que de pronto esta sea la tipografía para una hamburguesa light? Sí, puede ser. ¿Seguro? O de pronto una tipografía más desde que sacando tipografías al aire, así que no tengo, no, hay unas que no tienen nada que ver, pero es como lo que encuentro. La tipografía, así, listo. Esta está, bueno, no se ve horrible, pero bueno, aquí voy a buscar algo más. Esta la conocemos todos. Una tipografía así no me transmitiría más unos valores de marca como algo mucho más delgado. Y eso que yo quiero una tipografía más light. Espérate, yo busco una tipografía más light. Estoy buscando tipografías bien light. Bueno, este es mucho más, transmite mucho más, algo mucho más delgado. Yo plantearía una tipografía toda mucho más delgadita, que se vea re like, que me transmite, sino que no veo qué tipografía tengo por ahí que me pueda servir de ejemplo. Una tipografía que se vea mucho más delgada para transmitir los valores de marca. Esto sirve de la psicología de la tipografía. Yo tengo tipografías que me transmiten mucho más elegancia. Por ejemplo, ahorita que teníamos esas tipografías que me transmiten más elegancia, sobriedad y me pueden aplicar a ciertos puntos. ¿Me voy haciendo entender? Sí, profe. Listo. Para sí, web profe. es importante seleccionar una tipografía. Primero que tenga una familia tipográfica. ¿Qué quiere decir una familia tipográfica? ¿Qué creen que es una familia tipográfica? Tenga como formas similares. Sí. Voy acá. Miren esta tipografía. Miren acá. Mi tablero. Si se dan cuenta, esta tipografía tiene. Oiga, voy a poner aquí. Ay, aquí ya la encontré lo más light que quería mostrar. Mírenme todas las variantes que tengo de esa tipografía. Se entiende que es la misma tipografía, pero tiene una cantidad de variables que me va a hacer que diseñar con ella sea mucho más fácil y las puedo utilizar para muchas cosas. Para dar en algunos momentos, miren, cómo se utiliza la tipografía aquí mucho más delgada, aquí está más gruesa de la misma familia. Puedo utilizar tipografía mucho más delgadita en ciertas partes, más pequeñas. Mírenme aquí cómo las voy bajando de tamaño para que tenga una buena lectura. ¿Sí las ven? La tipografía tiene que ser muy bien seleccionada. Traten de hablar, de trabajar con tipografías muy generales y muy universales. Hay tipografías que ya están planteadas que funcionan. La Roboto me funciona, la Verdana me funciona, la Tahoma me funciona, la Frankie, no, la Frankie para esto, sino
La Futura me funciona. Son tipografías que son más universales y son muy generales. Y que tengo una variabilidad de ellas sin mezclar muchas tipografías. ¿Claros hasta ahí? Sí, señora. Sí, profe. Errores comunes a evitar. ¿Quién me colabora leyendo esta, que es la última? Yo, Ujú. errores comunes a evitar. Demasiadas fuentes. Un exceso de fuentes puede crear un diseño caótico y difícil de leer. Fuentes demasiado ornamentadas. Las fuentes muy elaboradas pueden dificultar la lectura y distraer al usuario. Tapa un Tamaños de minutito. fuente. Antes de eso, piensen sobre todo estas que son tan decorativas, estas tipografías no son muy acordes para a la hora que yo tengo que manejar. Imagínense un botón con una tipografía como esta, como la que estábamos hablando ahorita. No, hagamos, imagínense, no, hagamos un botón rápidamente aquí que tengo esto abierto. Voy a suponer que este es mi botón. Ah, listo, este es mi botón. Mm, Una acción aquí, yo qué sé, pagar. Vamos a suponer que ese es mi botón. ¿Listo? Imagínense que yo tengo, a ver, yo tengo este botón y yo le voy a poner un tipo de fuente como la de, imagínense este botón con esta tipografía. ¿Es entendible? Chicos, ¿me escuchan? No, profe, es entendible No. el de que está abajo. Sí, porque mire que la tipografía, mire cuánto me afecta para cambiar todo el sentido de un solo botón. Sí. Entonces, muchas decoraciones de tipografía son confusas. Continuamos. Seguía la tercera y cuarta, ¿no? Ajá. Tamaños de fuente demasiado pequeños. Un texto demasiado pequeño puede cansar la vista y falta de contraste. Un bajo contraste entre el texto y el fondo puede dificultar la lectura. Lo mismo. Imagínense yo esta tipografía con este botón y lo voy a poner en un color. Miren este. Miren que la acción se me pierde. ¿Sí lo ven? Sí, profe, se ve como muy feo. Y como un poco legible, ¿cierto? Sí, muy poco legible. Bueno, esto es lo que pasa con ciertas tipografías. Bueno, todo lo que hablamos hoy, ya hoy logramos terminar el tema, estuvimos hablando sobre elementos que están dentro de la maquetación y los elementos de la jerarquía visual para la hora que van a ustedes a empezar a diseñar. Son detalles que a veces parecen muy obvios, pero los olvidamos porque por eso hay fallas en el diseño. Se nos olvida tener en cuenta los colores, los tamaños, las formas, las texturas, la tipografía, la elección de ellas, eh, la alineación, la justificación del texto, toda esa cantidad de texto. Entonces uno ve botones como que mueven para un lado y luego mueven para otro. Y son pequeños píxeles, son 2, 3 píxeles y se nota cuando está brincado. Se nota cuando hay un error ahí. Pruebas así. Yo quería hacer una actividad en clase, pero no alcancé. Pero sí me gustaría que le hiciéramos la próxima clase. Apenas empezamos como para saber si todos estos temas ya quedaron claros y vamos a empezar ya con otros. Entonces,
Van a coger un aplicativo web, si quieren, vuelvo y les digo que no tienen, no es obligatorio, pero pues chévere que aprendan y lo pongamos en práctica. Cualquier aplicativo o dispositivo y vamos a analizar, yo les dejo la presentación, donde se ven los colores, donde se ven las texturas, donde se van dentro de los procesos, si tiene lectura en Z, si tiene lectura en E. Todos cada uno de esos elementos los van a analizar en uno, dos o tres pantallazos. Ustedes ya ven los que consideren para poder mostrarlos. Les parece bien? Sí, profe. O sea, analizar Sí, profe. cada una y el marcar, ¿no? Lo que Ajá. hemos aprendido, ponerlo en práctica. Exactamente, yo les recomiendo, si no, vuelvo y les digo, yo no les puedo poner actividad, pero si lo hacen sería chévere para que lo podamos compartir en clase y hagamos un proceso de retroalimentación terminando esta clase de temas. Claro, chicos. Sí, señora. Sí, Bueno, profe. yo quería que le hiciéramos acá en grupo, pero pues ya no nos alcanzamos. Entonces, son las 9:58, pues yo voy dando como terminado el tema y nos vemos la próxima semana. Leo, no se te olvide hablar con el profe Carlos y me confirmas. Sí, señora, ya lo noté aquí en mi texto, en mi agendita. Ya mañana le escribo. Ya hasta ahora me da pena escribirle. Ah, sí, obviamente. Bueno, corazones, yo los voy dejando. Ha sido un placer. Teacher, ¿cuándo Eh, entramos con la otra clase? ah, ¿Cuándo entramos con la otra clase? ¿qué horas entramos a la otra clase? No, que cuando entramos a dar la otra clase con los computadores, hacer los ejercicios junto con usted. Ay, la idea es, la próxima semana terminar la práctica con esto, dar caso y terminado, explico botones y me voy para Figma, porque necesito que me entiendan Figma y que me entiendan los estados de los botones, por eso estoy preguntando si vieron estados de los botones y ya poder empezar con Figma. O sea, firma la vemos dentro de 15 días o entre 8 días. Depende de cómo nos rinda para, aunque sea dejarlos instalados y abiertos. Bueno, listo, teacher. Gracias. Que pase buena noche. Bueno, pues corazones, Gracias, profe. chao. Chao. Gracias, Chao, profe, profe. gracias. Listo, chao.